7 de la mañana con 36 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero de la comunidad de 24 horas. Hoy es jueves 2 de julio de 2020. Tenemos una mañana nublada en la capital, hace frío, así que salga bien abrigado y no se olvide también de portar su mascarilla. Helen, ya estamos de regreso con más noticias. Así es, Isa. Amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros nuevamente. Ahora que se han relajado algunas medidas, es importante asumir con mucha responsabilidad los cambios y cumplir nuestras actividades con disciplina, también las recomendaciones de las autoridades. No se olvide de la mascarilla, sobre todo también de lavarse las manos constantemente y también de tomar distancia si va a salir de casa. Haga como el señor Astudillo que nos decía en la mañana, yo sigo en semáforo en rojo. Si no tiene que salir de casa, por favor no lo haga. Recuerde que si usted se cuida, también me cuida. Bueno, y en esta emisión, Helen y amigos, hablaremos de la importancia de la vacunación en época de pandemia para evitar que reaparezcan ciertas enfermedades. Así que más adelante vamos a estar ampliando este tema en nuestros segmentos de salud. Estén muy atentos. También estará con nosotros el rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui. Hablaremos de la curva de contagios de coronavirus en la capital. Los casos confirmados ya suman 6.570, lo que mantiene al sistema sanitario funcionando al límite de su capacidad. Así que por favor esté atento, si tiene sugerencias, comentarios, también lo puede hacer a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en el Instagram, en el Twitter, un correo también tenemos para que se comunique directamente. Siempre estamos muy pendientes de sus mensajes. También por mencionarles que si ustedes ya están por salir de casa, necesitan recordar que las ciudades que están con semáforo en color amarillo se permite la movilización para los vehículos cuyo último dígito de la placa es en número par 2, 4, 6, 8 y 0. También es importante mencionarles que el control de salvoconductos sigue vigente este mes en Quito. Por favor, no se confíe a cumplir con las disposiciones. Las ciudades que están en semáforo en rojo, recordemos que todos se mantienen en casa. Solo se permiten las salidas de los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8 y 0. Y el toque de queda empieza a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Sea cumplido, sea disciplinado. Y a esta hora, como todas las mañanas, ya nuestros equipos recorren la capital para conocer lo que sucede en exteriores. Así que vamos a saludar en este momento con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien se encuentra en el zoológico de Guayabamba, que desde hoy reabre ya sus puertas al público. Fer, adelante. Marisabel, Helen, amigos televidentes, muy buenos días, y con estas buenas noticias iniciamos este día. Pues así es, después de 110 días, finalmente hoy el zoológico de Guayabamba abrirá sus puertas desde las 9 de la mañana, pero eso sí cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, porque es importante que los ciudadanos regresemos, pues recordemos que el zoológico subsiste con los ingresos que se pagan del valor de la entrada. En un ratito más nosotros le contamos todos los detalles. Gracias, Fer, por contarnos esta buena noticia. ¿Quiénes estaban esperando el zoológico abierto? Yo también. Algunas familias ya tendrán estas alternativas de poder ir distrayéndose, llevando a sus familiares, pero sobre todo cumpliendo con estas medidas de bioseguridad. Dice Fer que aquí también se están ejecutando algunas medidas para evitar más contagios, así que estén muy atentos. Bueno, ya más adelante entonces sabremos cómo se está preparando el zoológico para esta reapertura. Vamos a comenzar con las noticias. Les contamos que desde hoy empiezan los controles en 4 puntos de Quito como parte de las acciones que implementan las autoridades para frenar la curva del coronavirus en la capital. Hicimos un recorrido por 2 de estos puntos y lucen abarrotados de personas y vehículos. En las veredas, los agentes de control tratando de evitar la aglomeración de personas, y en las vías, los agentes metropolitanos y la Policía Nacional intentando parar el flujo de vehículos que abarrotan varias zonas del sur de Quito, donde se registra el mayor número de contagios en la capital pese a las restricciones de movilidad. No haya más contagios, porque de su cuenta se va a un lado a comprar y seguimos amontonados, no tomamos distancia. El sector de Chillogallo, que según el COE nacional tiene 532 casos, este es el panorama. Las imágenes hablan de un Quito que está en las calles con 7.253 casos y un sistema sanitario funcionando al límite de su capacidad. La verdad es que sí deben implementar, yo creo que más prevenciones, porque sí, de hecho hay full gente igualmente en el bus, que hay gente que igualmente no se quiere sentar.
Otro de los sectores que este miércoles se registró un alto número de contagios es el centro histórico. Ya son 365 casos de COVID-19 y sus calles también están repletas de personas y comerciantes informales. Que yo quisiera que por favor que nos comprendiera, que nos dejen trabajar porque todos necesitamos, todos tenemos nuestros hijos a quien darles de comer. Justamente el centro histórico, donde es evidente la falta de distanciamiento social, es una de las 4 zonas donde se doblarán los controles. También está el Panecillo, Chilibulo y La Ecuatoriana. Las autoridades intentan con estas acciones frenar el aumento de casos de coronavirus en Quito. Estos operativos van a estar estrictamente ligados a la corresponsabilidad ciudadana a través de la implementación de los chats comunitarios con la campaña Quito Sale Seguro. Estos operativos están coordinados entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el Ejército, y se anunció que iniciarán a partir de este jueves. Helen Quiñones, 24 horas. En Quito siguen suspendidos los velorios, reuniones sociales, las funciones de cines y desde ayer están permitidas las actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos y parques nacionales, solo con el 30% de visitantes. Las nuevas disposiciones del COE Nacional para el mes de julio rige para todo el país menos para Quito. Es así que el toque de queda se mantiene desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. El transporte institucional circula sin restricción de placas, cumpliendo los protocolos establecidos para este sector. El transporte urbano deberá circular con el 50% de su aforo. Los centros comerciales y restaurantes solo pueden operar con el 30% del aforo. Continúan cerrados los cines, teatros y están prohibidos los velatorios y reuniones sociales. Mientras que en la restricción vehicular sí hay modificaciones. La circulación también estará permitida los domingos según el último dígito de la placa. El COE Nacional también autorizó las actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos y parques nacionales, solo con el 30% de visitantes. Helen Quiñones, 24 horas. El medicamento Remdesivir, que ha sido aceptado por las autoridades sanitarias de la Unión Europea y Estados Unidos para el tratamiento de pacientes con COVID-19, para ser importado por el Ecuador, el ARSA o la ARSA establece 18 requisitos. Pero ¿qué tan fácil sería traer este producto al Ecuador? Vamos a ver. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, recomendó el pasado jueves la autorización condicional para administrar antiviral Remdesivir a pacientes afectados por COVID-19. Lo propio hizo la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA. Autorizó el uso de emergencia de este antiviral en la lucha contra el coronavirus. La pregunta es si se podría utilizar también en el Ecuador. Registrándolo normalmente usando la normativa local, sacando un registro sanitario. La otra es importándolo sin registro sanitario por motivo de la emergencia. Pero el ARSA pide al menos 18 requisitos para poder sacar el registro sanitario. Para homologar pide al menos 10, si es que no estoy mal, y para importar por emergencia pide un poco menos de requisitos. Sin embargo, la Federación Médica Ecuatoriana cree que el Ecuador debe también importar y utilizar el Remdesivir por los resultados que ha demostrado hasta el momento. Ya los temas del ARSA y el ACCESS y todo esto tienen que confluir en un tema de un bien común, de una lógica, de un sentido común. Este medicamento, por ejemplo, muestra un perfil absolutamente claro contra el virus y por lo tanto creemos que si las cosas se hacen con la transparencia que deben hacerse, yo estoy seguro que el precio del antiviral va a ser accesible para la gente. Esta farmacóloga sostiene que por encontrarse el medicamento aún en fase experimental, su importación al Ecuador luce complicada. Al ser un medicamento que no tiene registro sanitario en nuestro país, el proceso de importación es mucho más complejo. Si es para una situación privada, el bloqueo sería porque no tienen registro sanitario. Pero si es una institución pública, el bloqueo es porque no es un medicamento aprobado dentro del cuadro nacional. La vía más viable para hacerlo, dice la doctora Tarapuez, hubiese sido si el Ecuador se sumaba al plan Solidarity que lanzó la OMS
a inicios de la pandemia para detectar el tratamiento más eficaz contra el coronavirus. Esa es la única forma, porque de otra manera el medicamento cuesta mucho, no tenemos una estructura realmente que nos pueda ayudar a hacer un ensayo clínico en el país. Realmente para eso hay que tener experiencia. La Unión Europea y Estados Unidos autorizaron el uso de este antiviral Remdesivir después de que un reciente ensayo clínico encontrara que el medicamento había ayudado a acortar el tiempo de recuperación de las personas gravemente enfermas por coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Después de recibir amenazas de muerte e incluso agresiones físicas, representantes del barrio Ecuador en el sector de Calderón, en el norte de Quito, piden la intervención de las autoridades municipales para desalojar a cientos de invasores. Los invasores tienen que ser desalojados inmediatamente porque no tienen ninguna título que les ampare y por consiguiente no vamos a permitir que haya invasiones en terreno municipal. 7 meses han pasado desde que las autoridades del municipio de Quito ofrecieron desalojar a decenas de invasores del barrio Ecuador en la parroquia de Calderón. No obstante, en el lugar se han levantado más viviendas. En un predio municipal se están enfrentando vecinos. En un predio municipal se está derramando sangre. Este miércoles, moradores de 6 barrios de Calderón que se encuentran regularizando estas tierras se reunieron nuevamente para denunciar a un grupo de ciudadanos que se apoderó mediante amenazas de estos lotes que pertenecen al municipio. Un grupo de afrodescendientes fueron con machete, palos, incluso con arma de fuego y me sacaron de mi terreno. Me dijeron que si yo no me retiraba, me mataban. En los asentamientos hay numerosas viviendas informales que se levantan ante la ausencia y control de las autoridades. Según los moradores, este grupo de invasores estaría comercializando los terrenos a ciudadanos que vienen de la provincia de Imbabura. Ellos no son los verdaderos dueños, sino que hay unas personas que vienen, se adueñan y para luego vender a otras personas. Los representantes de los barrios argumentan que la administradora zonal de Calderón tiene conocimiento sobre la comercialización de estas tierras. Y mi barrio lo rechaza totalmente y vamos a pedir la destitución de esta señora porque personas como esta no pueden pertenecer al sector público. Y hemos venido en busca de la administradora zonal de Calderón para que se pronuncie sobre este tema. No obstante, mediante llamada telefónica nos mencionó que después de 7 meses continúan las mesas de diálogo y que en las próximas semanas desde el municipio se asignará un vocero para que aclare esta problemática. Los comisarios de construcción pertenecen a las administraciones zonales. Estos comisarios tienen que dar cuenta de cómo autorizaron y también tienen que dar cuenta de si no autorizaron este tipo de construcciones. Usted ve que el problema nace desde la administración zonal. Desde el Consejo Municipal plantean regularizar de inmediato estos lotes para evitar enfrentamientos entre vecinos. Es cierto que esta administración está tratando de regularizar muchos barrios y muchos temas pendientes, pero este es un tema muy álgido, sobre todo por la vida que se está poniendo en riesgo de los vecinos. En este relleno, que en algún momento fue una quebrada, administraciones anteriores planearon construir un parque metropolitano. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y presten mucha atención porque tras las quejas de los usuarios del peaje de Guayasamín, el cobro ya no será manual a partir de mañana, lo que evitará el contacto físico y por ende el riesgo de contagio de coronavirus. Fernanda Ceballos nos cuenta que el pago se realizará a través de un aplicativo móvil. Desde este viernes estarán habilitados únicamente 2 carriles para el paso de vehículos en el peaje de Guayasamín que une Quito con Cumbayá, ya que se eliminará el cobro manual. Así lo informó el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Rafael Carrasco. Lo que vamos a hacer es que el telepeaje y la fotomulta se convierta en fotocobro. Se va a linkear las fotos y las placas de los vehículos hacia una matriz que estará en conexión con la aplicación
aplicación. Para adquirir el dispositivo de telepeaje deberá descargar la aplicación Peaje de Guayasamín, llenar sus datos personales y los de una tarjeta de débito o crédito. El costo del tag será de $7. Adicionalmente se deberá pagar por una recarga. Las 50 pasadas tendrán un valor de $15, mientras que las 100 pasadas $30. Les vamos a dar 15 días hasta el 15 de julio para que puedan hacer sus ingresos. Una vez pasado el 15 de julio, ya los vehículos que no hayan ingresado en la aplicación no van a poder pasar por el peaje de Guayasamín. Estamos abriendo de todas formas escala, la Administración Zonal Norte, donde si es que tienen algún inconveniente, ellos puedan acceder a nuestro personal y ahí les ayudarán con la aplicación. Algunos de los conductores están conformes con la medida, pues ayuda a evitar el contacto en las cabinas del peaje y el manejo de dinero. Porque como vemos, justo está muy lento el tráfico. Entonces, una mejor agilidad y más rapidez nos ayudaría mucho en horas pico. Mientras que otros cuestionan la falta de socialización. ¿Y si no tiene tarjeta? ¿Y ahora cómo? ¿Retrocede para que no le caiga la multa? Todo eso tienen que explicar con un lenguaje bien digerible. A veces hablan técnicamente, pero no para los demás. A diario por esta vía transitan alrededor de 40.000 vehículos. Desde el 15 de agosto estarán habilitados los 6 carriles. Fernanda Ceballos, 24 horas. 7:52 a.m. Seguimos con más y les contamos ahora que al momento Quito registra 6.571 casos de COVID-19 y según el Ministerio de Salud los primeros días de julio serán los más duros para la capital, ya que se verán reflejados los contagios que se dieron tras el cambio a semáforo amarillo. Para hablar de este tema, saludamos a esta hora a Fernando Sempertegui, doctor especializado en inmunología y rector de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Podría darse un rebrote en este mes de julio? ¿Se podría denominar así a esta ola de contagios? Creo que Quito ha entrado en la onda epidémica que estábamos esperando y el momento es muy serio. Hasta el 30 de junio, según los datos que acabo de recibir, la mortalidad en Quito excede en 60% la mortalidad que hubo en junio del año pasado. El año pasado hubo 1.025 defunciones en junio, en este mes de junio hubo 1.640 defunciones. Por lo tanto, el exceso, que representa el 60%, debe atribuirse a la pandemia. Ese es un indicador objetivo y una referencia muy importante para las definiciones en materia de salud pública. El otro indicador es el que conoce toda la ciudadanía, que es la abrumadora carga de pacientes graves en el sistema hospitalario de Quito, tanto público como privado, que ha sido desbordado, puesto que hay pacientes en situación crítica que no tienen cabida ya en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, doctor, a ver, aterricemos un poco las cifras en este momento para que los que están en casa puedan entender un poco cómo avanza la curva de contagios. Desde que el semáforo cambió de rojo a amarillo, la capital registra 2.729 nuevos casos de COVID-19, es decir, un promedio de 90 casos diarios. A su criterio, ¿este crecimiento entonces de contagios se está dando de una forma sostenida o descontrolada, por decirlo así? Claro, hay una tasa de contagios que seguramente supera 2 contagios por cada caso y eso es algo que debe reducirse y necesita medidas urgentes de salud pública. Y yo creo que el COE nacional debe reexaminar las medidas de restricción en Quito e imponer algunas nuevas que me parecen importantes. ¿Cómo cuáles? De manera transversal, creo que los servidores públicos de Quito deben retornar a su domicilio. ¿Al teletrabajo? Deben retornar al teletrabajo. ¿Por qué razones? Porque se ha movilizado un porcentaje pequeño, 25%, cada día, pero no ese es el problema principal. El problema principal es cuánta aglomeración convoca la atención al público. Hemos visto colas interminables en algunas instituciones, como por ejemplo el Seguro Social. Esa es una cadena de transmisión del virus, porque no hay distanciamiento y hay muchas personas que no usan mascarilla. Por lo tanto, si estas aglomeraciones persisten, la transmisión se va a acelerar en Quito y la onda epidémica puede ser muy severa. De manera que esa es una recomendación que me permito hacer al COE nacional.
La otra recomendación que es importante, creo que el toque de queda en viernes y sábado tiene que empezar más temprano, a las 6 de la tarde, con el objeto de evitar las concentraciones grupales grandes en ciertos sectores y en ciertos barrios que son también escenarios de transmisión del virus. Esas medidas deben tomarse ya, porque de lo contrario, el exceso de muertes en el mes de julio puede tal vez llegar al 100% si se compara con julio del año pasado, si no es más, porque toda la ciudadanía debe estar enterada de que Quito entró en la onda epidémica. Y en esta onda epidémica tenemos todos que hacer esfuerzo por reducir la mortalidad. Pero bueno, haciendo referencia a estas propuestas que usted menciona, propuestas similares también realizó tanto la alcaldía como la prefectura de Pichincha al COE Nacional. Sin embargo, se dijo que no se van a hacer cambios en el semáforo en Quito, o en las restricciones que establece el semáforo amarillo en Quito, sino que se van a aumentar los controles. Bueno, no exactamente. Me parece que el COE cantonal lo que pidió fue ley seca. Pero también que, no sé, o sea, que se aumente o que se disminuya el toque de queda, las horas de toque de queda. Sí, pero también no se tocó el punto del retorno de los servidores públicos. Porque el retorno de los servidores públicos ha ocasionado concentraciones importantes de gente en ciertos puntos institucionales y ese sí es un problema para la transmisión del virus. Sí, pero esto por un tema cultural, porque se están tomando todas las medidas, pero la gente insiste en ir, por ejemplo, a hacer fila, mientras que estos trámites muchas veces se lo puede hacer vía internet, vía online. Entonces, ya es un tema también cultural. No estamos acatando como ciudadanos las disposiciones, porque bien se puede atender al público con todas las medidas de prevención. Claro, pero la gente se desespera porque han pasado varias semanas sin poder hacer alguna gestión de manera presencial. No todas las personas tienen acceso al servicio de conectividad y por lo tanto se lanzaron en estampida a la demanda de atención pública en distintas instituciones. La consecuencia para mí es que eso lo que hace es constituir cadenas de transmisión del virus que pueden evitarse si retorna la atención al teletrabajo. Ahora, doctor, en Pichincha solo se han realizado 22.500 pruebas. Evidentemente existe un subdiagnóstico de casos. ¿Cuántos test o cuántas pruebas se necesitaría para tener una lectura más real de los contagios en Pichincha y en la capital? Bueno, en las últimas semanas las muestras se han tomado a personas en distintas áreas y no precisamente a los sintomáticos. Y ese es un indicador, aunque la muestra es pequeña, es un indicador de que la transmisión está aumentando. De 4% al principio, al 6% y al 10%. Entonces, se está acelerando la transmisión del virus y, por lo tanto, las medidas transversales que acabo de sugerir son una recomendación, pero no son las únicas. No son las únicas. Es necesario desarrollar estrategias de prevención mediante búsqueda activa de casos. Ahora, eso es más fácil decir que hacer. ¿Por qué razón? Porque la búsqueda activa de casos requiere equipos humanos calificados que se movilizan en los barrios de Quito. Existen ya grupos capacitados, tanto por el Ministerio de Salud como por el municipio de Quito, y va a empezar más activa y sistemáticamente la búsqueda de casos en los barrios, especialmente de las parroquias que están más afectadas por concentración de casos. La Universidad Central firmará un convenio en estos días con el Ministerio de Salud y con UNICEF y vamos a empezar el trabajo en territorio. Este sábado inauguramos en la comuna un ensayo piloto de búsqueda activa de casos con equipos de voluntarios y de estudiantes, porque lo importante es comprometer a los líderes barriales. Conozco ya que están comprometidos más de 670 vigilantes epidemiológicos barriales en los sectores más amagados por la epidemia en Quito, lo cual es muy importante para poder comenzar una búsqueda de casos activa. Y el compromiso... O sea, van a salir a realizar las pruebas y también van a procesar estas pruebas en los laboratorios de la universidad, aparte de las que ya están procesando del municipio. Así es. La búsqueda activa de casos es para tomar muestras y enviarlas a los laboratorios, no solo de la universidad, sino también del INSPI, del Ministerio de Salud Pública. Entonces, de ese modo, esta estrategia, combinada con las otras medidas transversales,
puede tener un impacto significativo en ahorro de casos severos y en disminución de la mortalidad. Y al momento la universidad, el laboratorio de la Universidad Central sigue realizando o procesando las pruebas del municipio porque había un problema por el tema de la falta de insumos. Sí, bueno, el convenio está vigente y las nuevas personas que dirigen en la Secretaría de Salud del municipio son dos doctoras, doctora Barca y doctora Gamán, son muy diligentes, están muy preocupadas y están trabajando para conseguir los insumos y poder tener una provisión sostenida y regular. Pero en este momento se están realizando las pruebas. En este momento, hasta la semana pasada, hasta el viernes, hemos procesado 8.850 pruebas. ¿Y ahorita? Este momento estamos esperando el abastecimiento de los insumos, pero creo que en estos días recibiremos esos insumos. Están parados entonces los procesamientos. Este momento estamos esperando que vengan los insumos, así es. Perfecto, bueno, a ver, retomando entonces el tema que estábamos conversando, doctor, y haciendo referencia al número de muertos que se han registrado en junio y también los datos que usted nos mencionaba respecto al año pasado. Según las cifras oficiales, desde que pasamos a semáforo amarillo, 159 personas han fallecido por COVID, es decir, son 5 muertes diarias, lo que está muy lejos de las 400 diarias que se dijo llegó a tener Guayaquil en algún momento. Esta cifra también podría estar entonces alejada de la realidad, según lo que usted nos comentaba. Bueno, como digo, en el mes de junio del año pasado se registraron 1.105 defunciones en Quito. Y hasta el 30 de junio de este año, 1.640 defunciones. Eso significa un 60% más. Y este exceso se debe a la pandemia. Ahora, ¿qué va a pasar en julio? Creo que debemos estimar que va a haber más mortalidad, sin ninguna duda. Los hospitales están desbordados, pacientes en situación crítica no pueden tener atención, por lo tanto va a haber más mortalidad. La rotación de camas en los hospitales con estos pacientes es lenta. Hay pacientes que necesitan hasta 3 semanas para poder salir y por lo tanto una sobrecarga de pacientes graves abruma al sistema hospitalario. Pero ahora, el municipio de salud ha dicho que la situación está controlada pese a que reconoció que hay una lista de espera de 50 personas aproximadamente que están esperando por una cama en terapia intensiva. Bueno, sabemos que el número es mayor, ¿no? Que el número de personas en estado crítico es más alto. Y por lo tanto esto se va a incrementar todavía en los próximos días, en las próximas semanas. Según nuestras estimaciones de las 3 primeras semanas de julio, son de la onda epidémica en Quito y necesitamos poner en marcha todas las estrategias de control para disminuir la mortalidad. Y también, María Isabel, lo importante es proteger al personal de salud. Si sobrecargamos de demanda con pacientes graves al personal de salud de hospitales, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, ponemos en riesgo la salud de ellos y la vida de ellos. Entonces tenemos un doble compromiso, ahorrar vidas en la comunidad y proteger a nuestro personal de salud. Ahora entonces, con las recomendaciones para cumplir las medidas de bioseguridad y también los controles más estrictos que ya han anunciado las autoridades que se van a realizar en la capital, ¿se logrará entonces frenar la curva de contagios o qué se necesita para aquello, aparte de estas recomendaciones que usted nos decía o que daba al COE nacional? Porque volver a un semáforo rojo o al confinamiento yo creo que es insostenible. Bueno, con las medidas que me permito sugerir estaríamos en una zona de transición entre rojo y amarillo. Es como una transición inédita, pero la circunstancia de Quito exige, sin ninguna duda, exige que haya ciertas restricciones importantes. Y por supuesto, la colaboración de cada persona, pues. El distanciamiento social es crítico. Ahora tenemos una entrevista, usted y yo, porque estamos distanciados, estamos casi a 3 metros. Por lo tanto, debe de tenerse en cuenta que el distanciamiento es crucial. Y el uso de mascarillas, sobre todo si se sale a la calle, es imperativo el uso de mascarillas y lavarse las manos con agua y jabón. Son 2 prescripciones tan sencillas que si hay una adhesión masiva a estas 2 sugerencias, yo creo que se puede ahorrar muchísimas vidas y muchísimos casos graves. Que así sea entonces, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista a la mañana de hoy. Vamos a hacer en 8 de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar junto a 24 horas. La emisión de carnés de discapacidad y los beneficios de los mismos también salpica a la Asamblea Nacional. Algunos legisladores y sus familias tienen carnés de discapacidad. Ellos lo justifican. Aquí les contamos los detalles.
El primer nombre en saltar fue el de Marcia Arregui, asambleísta del oficialismo, que según la base del Ministerio de Salud tiene un 56% de discapacidad. Buscamos a Arregui, pero dijo no estar en condiciones de salud para una entrevista. Sin embargo, envió documentación sobre un certificado médico respecto a una enfermedad relacionada al corazón, pero no se detalla nada más. Arregui también ha sido señalada por el supuesto reparto de hospitales y tiene una investigación previa abierta en Fiscalía desde el 2018. La denuncia la hizo Fabricio Villamar. Villamar también está en la lista de legisladores que poseen un carné en la que se señala él tiene 51% de discapacidad. Yo tengo un carné de discapacidad que ha sido concedido porque tengo un problema auditivo. El año pasado, al hacer la renovación de mi licencia, en el examen que me hizo ANETA, apareció con mucha más fuerza este problema que yo he venido teniendo. ¿Y le recomendaron usar algún audífono? No, aún no. La condición aún no exige eso. Según el asambleísta, entre mayo o julio de 2019 se realizó el examen auditivo y con eso inició los trámites para el carné, que lo obtuvo el 13 de noviembre de 2019 y en menos de 2 meses importó un vehículo, según la SENAE, el 8 de enero de este año. Un carro como este es el que se compró, un 4x4 Toyota Tacoma del año 2018, que le costó $23,500 y pagó $5,958 de impuestos. Una camioneta, porque parte de mi trabajo, de lo que yo hago, es trabajo agrícola. ¿Por qué no lo compró aquí? Porque es evidente la diferencia de precio que existe entre lo que tú puedes comprar en otros países y lo que puedes comprar en el Ecuador. Y si es que la ley te franquea esa posibilidad, yo lo que hice es el uso de una posibilidad amparada en la ley. En la lista también está Israel Cruz. Él tiene 64% de discapacidad. Según el asambleísta, obtuvo el carnet 3 años antes de su postulación a la legislatura por haber padecido cáncer, pues le habrían extirpado 40 centímetros del intestino delgado. Cruz dice que eso le ha afectado su movilidad. También está en la lista el esposo de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Tampoco accedió a una entrevista, pero a través de este comunicado señaló que su esposo tiene el carnet de discapacidad desde 1989 por un accidente hace 36 años y por lo cual tiene el 55% de discapacidad. Según esta cuenta de Twitter, él habría comprado con exoneración un vehículo en el 2014. Y según la SENAE, se registra otro vehículo con beneficios el 19 de diciembre de 2019. Algunos legisladores se pronuncian sobre esto. Por supuesto que las autoridades deberán investigar falsificación de documentos, delitos aduaneros, evasión de impuestos y determinarse las responsabilidades del caso. Fiscalía General del Estado debe de manera inmediata y de oficio iniciar un proceso de investigación. Estos casos se suman a la lista de escándalos que ha ido acumulando la Asamblea en este último periodo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Mientras personas con dudas sobre su discapacidad acceden a carnés que les posibilitan importar autos de lujo sin pagar impuestos, hay ciudadanos, en cambio, que sí necesitan dicho documento, pero a quienes se les hace realmente imposible conseguirlo. El ente encargado de su emisión es el Ministerio de Salud. Desde hace 7 años, la entrega de carnets de discapacidad dejó de estar en manos del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Por ello, su director marca distancia. Esa competencia lo tiene el Ministerio de Salud Pública a partir del año del 2013. Ellos son los que asumen esa competencia. Lo cierto es que demostrar una discapacidad y establecer un porcentaje del cual dependan ciertos beneficios no es tarea fácil frente al Ministerio de Salud. Es un camino en el que el usuario se enfrenta a una evaluación médica, el análisis de su situación social, exámenes médicos, evaluación psicológica y un certificado de un especialista. Un trayecto nada fácil, a decir de decenas de personas que tras las denuncias de entrega indiscriminada de carnet de discapacidad exponen sus casos en redes sociales, coincidiendo en que obtener este documento les tomó meses o incluso les fue negado. Irónicamente, una iniciativa popular normativa que buscaba beneficios similares a los de un carnet de discapacidad para los niños enfermos de cáncer o sus familiares directos fue archivada por la Asamblea Nacional hace 2 años.
Wilson Merino, director de la Fundación Cecilia Rivadeneira, recuerda que los pacientes oncológicos llevan esta lucha por años y se indigna al ver la facilidad con la que gente con poder goza de beneficios negados a estos niños y sus familias. Buscaba una condición de discapacidad temporal para los pacientes oncológicos, sobre todo para los niños. Y lo que encontramos en la asamblea es oídos sordos. Nos expulsaron, archivaron la iniciativa. Ocurrió en abril del 2018, la asamblea de los ahora vinculados al uso de los carnets, entre ellos Elizabeth Cabezas, Fabricio Villamar o Israel Cruz, la que dio la espalda a los niños con cáncer archivando sus pretensiones. Claro que genera enorme indignación que mientras los anhelos de los ciudadanos son ignorados, los asambleístas utilizan sus espacios de poder para beneficiarse para la importación de vehículos exonerados de impuestos. Más allá de la indignación, Merino cree que hay mucho por investigar en este nuevo escándalo al que le rodean varias posibles infracciones penales. La penalista Paulina Araujo hace una revisión de una cadena de delitos que rodean a la supuesta entrega ilegal de certificados o carnets de discapacidad. El que falsifica, el que certifica falsamente una enfermedad y luego quien lo está usando a sabiendas que es falso. Sin embargo, la ley establece una cuantía para considerar que se trata de una defraudación aduanera. Hay la conducta delictiva cuando el valor de la mercancía supera los 150 salarios básicos unificados. Si supera el valor de la mercancía $60,000, usted tendría las figuras de los delitos aduaneros. Lo cierto es que en el caso de la importación de los vehículos es posible que esta cadena de infracciones no termine allí. Quien más tarde vende el vehículo traído libre de impuestos podría caer en el mal uso de exenciones y suspensiones tributarias, que establece de 3 a 5 años de prisión para los responsables. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Para cientos de personas que realmente tienen discapacidad, obtener su carné ha sido una verdadera odisea. Hay padres con niños con discapacidad que llevan hasta 6 años haciendo los trámites sin tener suerte. Quien los saluda desde su ventana es Juliana. De ella vamos a hablar hoy. Tiene 10 años, pero su desarrollo intelectual es de una niña de 5. Padece el síndrome de Williams. Su mamá nos dice que es similar al síndrome de Down para que entendamos mejor lo que padece su hija. Desde que nació recibe terapias de todo tipo. Y claro que ha intentado obtener el carné de discapacidad. De hecho, lleva años en eso. Me han mandado de arriba para abajo. Me dicen que ella tiene que tener los resultados del doctor de terapia y lenguaje, de la psicóloga y de la de ocupacional, para con eso archivarlos y poderse darle la orden al director del subcentro donde ella está haciendo para que él dé la firma para poder llevar eso a Ministerio de Discapacidades Especiales. En eso, ¿cuánto tiempo usted lleva? Ya llevo casi 6 años. Y nada. Y nada. 6 años pidiendo un carnet. Y eso, precisamente, tiempo, es lo que no tiene César Marín. Pues tiene 65 años y un cáncer terminal que le dificulta el caminar. En enero, hace 6 meses, su médico del IES le firmó los documentos para que obtenga un carnet. Desde allí, estas son las respuestas. No hay tiempo ahorita, no hay tiempo. Véngase después de que pase este mes más o menos, porque no hay material. Me fui otra vez, nada. Esa señorita me mandó de nuevo acá. Vino de nuevo acá, no hay. En el 2008 eran 1.600.000 los ecuatorianos que formaban parte del registro de discapacidad en nuestro país y que tenían carnet. Actualmente son 455.000. Según las 2 historias contadas en este reportaje, harían falta por incluir algunos ciudadanos. Pero también según los últimos casos registrados en las últimas semanas, encabezado por Daniel Salcedo y en la que ahora se suman algunos asambleístas, serían muchos más los que sobran de este registro. Usted, viendo que a algunas personas le dan el carnet de discapacidad, ¿qué siente como madre de una niña con discapacidad? Indignación, porque no es justo que abusen de los inocentes. Eso se llama abuso. Se aprovechan porque tienen dinero, pueden comprar el cielo y la tierra porque tienen dinero, y los que realmente necesitan, ya, no lo obtienen. Señorita linda, que tan injusticia es la vida. Diosito lindo, no están en los zapatos de ellos. Usted cree lo que yo siento. Es amargo.
Desde el CONADIS, una vez más y ahora a través de un comunicado, dejan claro que la competencia de calificación, registro y acreditación de personas con discapacidad la realiza el Ministerio de Salud Pública desde hace 7 años. Conociendo esto, hemos recurrido al Ministerio de Salud Pública, pero esta cartera de Estado sigue sin responder las solicitudes de información que hemos pedido por diversos medios, sin que conozcamos con ayuda de quién se entregaron los carnet y si hubo o no violaciones a los procesos. Hoy sumamos un día más al silencio del Ministerio de Salud. Dayana Monroy, 24 horas. Y a propósito de este tema, les contamos que el gobierno suspendió la importación de vehículos con carnés de discapacidad y anunció reformas para evitar abusos con respecto a los beneficios. Tras condenar estos hechos, el presidente de la República también anunció que se investigarán las irregularidades. En el gabinete ampliado, las autoridades de gobierno censuraron y cuestionaron duramente el mal uso del carnet de discapacidad para beneficios personales por parte de quienes se favorecieron de la importación de vehículos exonerados y, entre otras cosas, beneficios tributarios. Personas inescrupulosas obtienen carnets de discapacidad fraudulentos para acogerse a los beneficios. Lo que han hecho es aprovecharse vilmente de los derechos de las personas con discapacidad, que son quienes realmente necesitan de estos justos beneficios. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante lo que ha venido ocurriendo. Aprovecharse de la discapacidad, aprovecharse de un beneficio que se merece un ciudadano que sufre una condición de dificultad física. Aprovecharse de eso para traer un vehículo de lujo. Hay que ser un miserable. Y merece ser sancionados con todo el peso de la ley. Las decisiones fueron inmediatas. El presidente anunció la paralización de los procedimientos para internar vehículos exonerados y además se anuncian reformas. La suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora, las placas de esos autos tendrán un distintivo especial. Y sexto, reformaremos todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren. El gran desafío es proteger los derechos de estas personas, de sus familias y al mismo tiempo no permitir que nadie se aproveche de esos beneficios. Las denuncias fueron ya presentadas a la Fiscalía General del Estado, que deberá continuar con las investigaciones. Este organismo tiene ya toda la información y las pruebas. No solo el delito de importación de vehículos, sino también las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos. Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos. Petroecuador ha entregado ya una primera lista de trabajadores que han cobrado indemnizaciones, beneficiándose de carnets que aparentemente serían carnets fraudulentos. Ahora también desde el Ministerio de Salud y desde el IES, los médicos deberán justificar las razones por las que entregaron certificados de discapacidad. Los médicos, que son quienes califican, si han cometido una ilegalidad y han calificado irresponsablemente, también merecen una sanción. No solo ser destituidos de su cargo, sino sobre todo ser sancionados penalmente por estafa. Para luchar contra esto, las acciones anunciadas serán inmediatas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. 8 de la mañana con 37 minutos y como ya les comentábamos, tras la aprobación del COE cantonal, hoy a las 9 de la mañana abre sus puertas ya el zoológico de Guayabamba, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Ahí está desde muy temprano Fernanda Ceballos para comentarnos por qué es importante que todos volvamos a este espacio. Fer. Compañeras, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, luego de 110 días, finalmente hoy a las 9 de la mañana el zoológico de Guayabamba, ubicado al noroccidente de Quito, abre sus puertas para recibir a los turistas y también a los pequeñitos de la casa, pero eso sí, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, yo ya me voy adaptando. Aquí se han colocado círculos de distanciamiento para que usted permanezca en él y puede hacerlo también junto a 2 personas más. Para contarnos todas las medidas que se han tomado, cómo se ha preparado el zoológico para recibir a los turistas, está con nosotros Martín Bustamante, el director del zoológico. Buen día, sí, efectivamente, muchas gracias. Estamos ya hoy, jueves 2 de julio, listos para reabrir. Hemos tomado todas las medidas de seguridad para que la gente pueda venir y tenga una experiencia segura, tenga una experiencia gratificante en familia y nos saquemos todo este estrés de la cuarentena, todo el encierro que tuvimos durante estos 100 días.
Es súper importante que la ciudadanía venga al zoológico porque es importante, valga la redundancia, recordarles que el zoológico subsiste con el valor de las entradas que se paga. Son alrededor de 600 animales rescatados y aquí precisamente tenemos al mono ardilla, uno de los más traficados. Sí, efectivamente lo que dices es muy importante señalar. Este es un proyecto no solo de educación y de conocimiento a la fauna nativa, es también un proyecto de rescate, ¿no es cierto? Nosotros rescatamos todo el tiempo animales víctimas del tráfico y del maltrato. El mono ardilla es una de las especies más traficadas. Gracias a ese boleto, a esa contribución y a esa visita de la gente, nosotros podemos continuar cuidando estos animales, como fue durante la pandemia, que pudimos hacer rescate de animales como el cóndor y guiñaro, por ejemplo, que ahora vuela nuevamente en los páramos de nuestro país. Y estamos en la zona de los monos porque son los que se despiertan más temprano, pero aquí hay de todo, hay leones, hay tortugas, hay una parte de la granja donde también están llamas, están ovejas, para que los niños también se distraigan. Sí, efectivamente, el zoológico tiene todo tipo de animales. Ustedes ya oyeron a los leones cómo estaban pidiendo su desayuno. Ellos escucharon al equipo de cuidadores y entonces empezaron a reclamar ya por su desayuno. Están los monos, por supuesto, tenemos 4 especies de monos diferentes y la granja que es esta experiencia en la que nosotros planteamos justamente esa diferenciación entre los animales que están con el ser humano versus los animales silvestres, ¿no es cierto? Y sobre todo una propuesta que busca sensibilizar y generar una mejor relación, con más respeto hacia los animales. ¿De qué hora a qué hora va a estar abierto? El zoológico se abre de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Perfecto, muchísimas gracias, Martín. Yo realmente estoy feliz aquí en el zoológico. Importante que la ciudadanía tome todas las medidas de bioseguridad. Ya la señalética está colocada y es necesario el uso de la mascarilla. Recuerde que hoy a las 9 de la mañana abre sus puertas para recibir a turistas nacionales y extranjeros. Muy buenos días. De primera mano. Hoy en De Primera Mano les contamos que persiste la aglomeración de personas en las unidades de transporte público. Además, la falta de luminarias genera robos a personas en el sector de Solanda. Estas son algunas de las denuncias que llegaron a nuestras líneas de contacto y que a continuación les presentamos. El relajamiento en las medidas de protección para evitar el contagio de coronavirus es una constante en las unidades de transporte público. Así lo asegura uno de los usuarios del Metrobús en la ciudad de Quito, quien señala que esta es la realidad que se vive a diario en este medio de transporte. Solicita a las autoridades mayor control. Los moradores de la cooperativa 19 de febrero en el sector de Solanda, en el sur de la capital, denuncian que hace un mes no cuentan con alumbrado público. Este problema provocó el incremento de los robos a personas y viviendas. Los vecinos de esta zona hacen un llamado a la empresa eléctrica para que repare las luminarias y a la Policía Nacional para que refuerce los patrullajes. El mirador de Yura Cruz en la provincia de Imbabura es el escenario en donde fue filmado este oso de anteojos. Uno de nuestros televidentes asevera que es muy común observar estos mamíferos caminando por la vegetación. Actualmente el oso andino se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat, cacería y tráfico ilegal. Está en nuestras manos que esta especie siga existiendo en nuestros bosques y páramos. Finalizamos el segmento con una postal de un atardecer en la ciudad de Ambato. La fotografía fue compartida por nuestro televidente Edison Llanes, quien asegura que cuando el clima es favorable es muy común tener la vista de la Mama Tungurahua. La última erupción que registró este coloso fue en el año 2014. Actualmente el volcán está activo. Sebastián Piedra, 24 horas.